vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo esta chaquetita, torerita, que es del conjunto Alicia, trabajada con super cotton, de hilo de algodón 100%, de lana rubí, ¿vale? He necesitado para este tamañito, que es de 6 a 9 meses, he necesitado ovillito y medio. Se ha llevado de estos ovillitos de 50 gramos. Este color es el 470. Este hilito lo hemos trabajado, que ya lo tenéis en el canal, el pelele, que lo tenemos también hecho, trabajado, modelo Alicia, la capotita, y ahora vamos a hacer unos patuquitos para que tengamos el conjunto completo. Pero en este tutorial os voy a presentar cómo hacer la chaquetita, ¿vale? Es una torerita que llega a la cinturita y es muy fácil de hacer, muy fácil. También es ideal para principiantes y ya que nos queramos meter un poquito más en hacer estas cositas, pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. Siguiendo el paso a paso del canal, de las cosas que voy explicando, no hay problema. Sí os digo y os aconsejo que veáis el tutorial un poquito más avanzado de lo que vais. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando, yo diseño a la misma vez que estoy trabajando y enseñando cómo se hace. Entonces, yo muchas veces digo, vamos a hacer esto cada 2 vueltas, por ejemplo. Y cuando yo estoy trabajando, veo que no, que necesito hacer más. Y en el próximo enlace, pues me pongo y digo, chicas, que no eran 2, que eran 6, ¿vale? Para que no os equivoquéis y vayáis al mismo nivel que el tutorial, sino que adelantéis un poquito y si lo podéis ver antes entero, pues mejor. Sin más dilatación, nada más que deciros que os suscribáis todas las chicas, chicos que no estéis suscritos al canal, que eso siempre me ayuda a ir subiendo cada vez más cositas. Dale un like si os ha gustado, compartid, que eso también me beneficia muchísimo. Y sin más dilatación y más enrollamiento, os dejo aquí con el paso a paso. Sabéis que os dejo el enlace de donde podéis comprar este material por si queréis utilizar el mismo que yo he utilizado, abajo en la cajita de descripción, donde nada más que tenéis que clicar y os lleva directamente. También os dejo mi enlace de mi Facebook y de mi Instagram, por si queréis seguirme también por ahí, que cuelgo cositas. Y ustedes también podéis colgar cositas trabajadas del canal de Pepa Bebé, ¿vale? Venga, pues nada, os dejo con el paso a paso. Empezamos con la chaquetita, corazones, os digo, vamos a trabajar con las agujas del 3,5, 3,5 milímetros. Pero para montar nuestros puntos vamos a utilizar 2 agujitas del 2,5. Las dos juntas, vamos a montarlas. Y vamos a montar 60 puntos. Forma de yo medir la cantidad de hilo que tengo que dejar aquí al ladito para montar los 60 puntos. Entonces cada uno de estos son 10 puntos, ¿vale? Cada vuelta que le doy a mis 4 dedos son 10 puntos. 1, voy a montar 60. 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como al tener 2 agujitas se lleva más hilo, voy a darle 2 vueltas más. Y a partir de aquí voy a montar con mis 2 agujitas 60 puntos. Esto es para que quede más, no me quede tirante la parte del elastiquito de abajo, perdón, del cuello, porque vamos a empezar por el cuello de la chaquetita. Entonces con mis 2 agujas voy montando de la misma manera, igual. Al ser un poquito más gordito lo que yo estoy montando aquí con las 2 agujitas, luego esto va a quedar menos tirante. 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a montar hasta 60. ¿De acuerdo? Te veo aquí en cuanto lo tenga montado. Corazones, ya tengo montado los 60 puntos y ya he empezado a hacer puntitos al derecho, porque vamos a trabajar 4 vueltecitas a punto bobo. Entonces ya cojo yo mi aguja del 3,5 y empiezo a trabajar mis puntos del derecho normal y corriente, como si esto fuera una sola aguja. En cuanto que termine de pasar estos puntos, cojo la segunda aguja del 3,5 y ya dejo esta de lado y voy trabajando
en total 4 vueltecitas a punto del derecho, que yo le llamo punto bobo. Este es el cuellecito de la chaquetita. En cuanto que tenga hechas las 4 vueltecitas, estoy de vuelta aquí contigo. Y continuamos. Ya tengo las 4 vueltas dadas de punto bobo y ahora en la quinta vuelta vamos a hacer el ojal. Vamos a hacer 3 puntitos del derecho. El primero lo paso sin hacer. 2 y 3. Echo hebra, cojo 2 puntos del derecho juntos y hago un punto más. Tengo en mi aguja ahora mismo 6 puntos que van a corresponder a la tirilla de los ojales. Estos mismos 6 puntos los vamos a tener también al final, que serán la tirilla de los botones. A partir de aquí vamos a hacer la primera vuelta de aumentos. Entonces, sin contar ni con estos 6 puntos ni con estos, los que están en el centro, vamos a trabajarlos de esta forma. Hacemos 2 puntos del derecho, una hebra, 2 puntos del derecho, una hebra, 2 puntos del derecho, una hebra, 2 puntos del derecho, una hebra. Y así vamos a trabajar esta quinta vuelta hasta que lleguemos a los 6 puntos finales, que en esos 6 puntos finales no vamos a echar hebra ni nada, simplemente todo recto, 6 puntos de derecho por aquí, 6 puntos de derecho por aquí, siempre serán del derecho los 6 puntos de la tirilla del comienzo y del final. Voy a terminar esta vueltecita, estoy contigo en la vueltecita del revés. Chicos, terminamos la vuelta con 2 puntos del derecho, ¿vale? 2 puntos del derecho. No he hecho hebra ahora, termino con 2 puntos del derecho, que es igual a lo que empecé, 2 puntos del derecho. Y ahora lo que hago son los 6 puntos de tirilla, que serán siempre del derecho. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la vuelta del revés. Vuelta del revés. 6 puntos primeros del derecho. El primero lo paso sin hacer. 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta vueltecita va a ser toda entera del revés. Subo la hebra hacia arriba y por arriba monto la agujita de encima de la otra y voy haciendo puntos del revés, incluido la hebra. Todo del revés. Esto es punto liso. Vamos a trabajar a punto liso. Termino esta vueltecita y estoy contigo en la siguiente. Chicos, empezamos con la séptima vuelta. Ahora tenemos en nuestra aguja un total de 83 puntos. Y la séptima vuelta la vamos a hacer toda entera del derecho. Toda entera. El primero lo paso sin hacer. Los 6 puntos primero ya sabemos que esos serán siempre del derecho. Y la vueltecita toda entera del derecho. Terminamos y estoy contigo en la siguiente. Continuamos con la vuelta del revés y vamos a hacerla totalmente del revés, menos los 6 puntos que tenemos que hacer al comienzo del derecho. 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí, todos los puntos del revés y los 6 últimos puntos del derecho. Y esta es la vuelta que hace número 8. Estamos en la vuelta número 8. Me quedo terminándola y estoy contigo en cuanto la termine. Empezamos la vuelta del revés. Perdón, la vuelta número 9. La vuelta número 9. Y la vuelta número 9 será a punto del derecho. Toda entera del derecho.
Ya sabéis cómo lo hacemos. Toda enterita del derecho. En cuanto que la termine, estoy contigo para hacer ya la última vuelta del primer aumento, ¿vale? Bueno, vamos a terminar, no adelantemos nada, que nos podemos liar. Vamos a terminar esta penúltima vuelta del derecho, que es la que hace número 9. La termino y estoy contigo en un segundo. Vamos por la última vuelta de la secuencia de los aumentos. Y esta es la vuelta que hace número 10. Y la haremos totalmente entera del revés, a excepción de los 6 primeros puntos y los 6 últimos que serán del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí serán todos del revés. Estoy contigo en cuanto la termine. Yo os digo cómo vamos a seguir aumentando nuestra chaquetita. Corazones, ya hemos terminado la primera secuencia y os voy a decir lo que hemos hecho hasta ahora. Lo voy a escribir aquí porque esto lo tenemos que repetir. Esta secuencia la tenemos que repetir. Una vez que hemos hecho las cuatro vueltas de punto bobo, que son las de comienzo del cuellecito, esa no tenemos nada que ver, ¿vale? Pero si hemos hecho la primera vuelta, hemos hecho 2 puntos del derecho y hemos echado hebra. 2 puntos del derecho y hemos echado hebra, ¿vale? Esto hemos hecho. A continuación, la segunda vuelta la hemos hecho del revés. Del revés. La tercera vuelta la hemos hecho del derecho. La cuarta vuelta la hemos hecho del revés. Lo tengo aquí anotado. Son 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, contando con estas 6. 1, 2, 3, 4, la quinta del derecho y la sexta del revés. Son 6 vueltas en total, 6 vueltas, que es lo que corresponde al, digamos que al dibujo de los aumentos. A continuación, ¿qué vamos a hacer? A continuación de estas 6 vueltas desde el aumento, revés, derecho, revés, vamos a hacer 6 vueltas a punto bobo. 6 vueltas a punto bobo. Y una vez que tengamos estas 6 vueltas a punto bobo hecho, volveremos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Exactamente lo mismo. Volveremos a hacer 2 puntos de derecho, hebra, 2 puntos de derecho, hebra y todas estas vueltecitas que os tengo aquí hecho. A continuación de esto, vamos a terminar aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una tercer aumento. Y después de hacer el tercer aumento, volveremos a hacer los puntos bobos. Las 6 vueltas a punto bobo. Teniendo en cuenta que los ojales se hacen cada 20 vueltas. Ojales cada 20 vueltas. ¿Vale? Esto lo vamos a tener en cuenta según vayamos tejiendo. De todas formas, yo voy a hacer ahora las 6 vueltecitas de punto bobo y estoy contigo para hacer el siguiente aumento, ¿vale? El siguiente que sería el segundo aumento. Y os digo cuántos puntos tenemos en nuestra aguja. Ya tenemos hecho las 6 vueltas a punto bobo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar de nuevo desde aquí, desde el aumento. Desde que hicimos esto. Vamos a repetir esta vuelta. 2 puntos de derecho, hebra, 2 puntos de derecho, hebra, etcétera. Después haremos una del revés, una del derecho, una del revés, una del derecho y una del revés. Y cuando terminemos haremos 6 vueltas de nuevo a punto bobo. La misma secuencia que acabamos de hacer. Cuando terminemos esta, volveremos a repetir de nuevo otra vez. Esta vuelta y todas estas. Esto es una secuencia que van a hacer 3 veces. 3 veces vamos a hacerla. Entonces os recuerdo que ahora, por ejemplo, tenemos que hacer el aumento. Ya tengo aquí mis 6 vueltas a punto bobo y ahora tengo que hacer el aumento. Teniendo en cuenta siempre que cada 20 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, haremos un ojal, ¿vale? Esto no se nos puede pasar. Entonces, hacemos los 6 puntos iniciales, que son siempre del derecho, sin contar que aquí echemos hebra ni nada.
3, 4, 5 y 6. Pues aquí vamos a empezar a hacer 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, hebra. Y así vamos a continuar hasta el final y haciendo lo que os acabo de explicar. ¿De acuerdo, corazones? Haremos estas de aquí y repetiremos de nuevo los 6 vueltas de punto bobo y de nuevo comenzaremos a hacer lo mismo, 3 veces. Corazones, yo ya tengo hecho los 3 aumentos, ¿vale? He terminado el último aumento y he empezado a hacer la primera vuelta del derecho para hacer las vueltas que me pertenecen de punto bobo, ¿vale? Bueno, y voy a empezar la segunda. En la segunda vamos a hacer 18 aumentos repartidos entre la vuelta. ¿Cómo? Bueno, pues nos toca hacer la vuelta del derecho porque vamos a hacer ya a punto bobo. A partir de aquí vamos a trabajar a punto bobo. A partir de esta vuelta vamos a hacer las particiones para los delanteros, la espalda y las mangas. Hacemos los 6 primeros puntos que son de la tirilla de abotonadura. Esto no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí vamos a hacer aumentos. Bueno, pues hago el primer punto, por ejemplo, lo hago repartido. Y en el segundo voy a coger esta hebrita que está aquí, esta. La voy a pasar a mi aguja y ya tengo mi primer aumento. 1. Hago unos cuantos de puntos, voy calculando, no tengo contado cuánto ni nada, sino yo voy calculando aproximadamente según voy viendo los puntos que me van quedando. ¿Vale? Son 18. Voy a coger de nuevo esta hebrita, la meto de nuevo en la aguja y ya tengo mi segundo aumento. Voy haciendo puntos. Hago bastante porque son pocos puntos los aumentos y muchos puntos los que tengo en la aguja. Por ejemplo, aquí voy a hacer otro 3. ¿Vale? Así me voy a quedar haciendo 18 aumentos, sabiendo que en los 6 primeros y en los 6 últimos no aumentamos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora estoy contigo para decirte cómo vamos a hacer las particiones para las partes de las manguitas delanteras, ¿de acuerdo? Bueno, pues me quedo haciendo los aumentos y ahora estoy contigo. Corazones, yo ya lo tengo hecho el aumento y ahora os voy a decir que tenemos que tener en total en nuestra aguja 188 puntos. 188 y lo vamos a repartir de esta forma. Vamos a poner un marcador a los 30 puntos, que será el delantero. Vamos a poner otro marcador a los 37 puntos, que será la manga. Vamos a poner otro marcador a los 54 puntos, que será la espalda. Y vamos a poner otro marcador, de nuevo, a los 37 puntos para la otra manga. Y ya nos quedan los 30 puntos del otro delantero. Así vamos a hacer las separaciones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la manga. Vamos a trabajar la primera manga. Entonces, voy a hacer estos 30 puntos del delantero, los voy a hacer. ¿Vale? Los hago. Y lo dejo en espera en esta manga. En esta aguja. Hago estos puntos. Y lo dejo en espera en esta agujita. Y ahora voy a hacer la manga. Voy a ir tejiendo la manga. Solamente lo que es la manga. De marcador a marcador. Pero voy a ver si tengo que hacer aumentos, si tengo que hacer disminuciones. Voy a ir trabajando. Cuando lo tengo totalmente hecha, vengo y te explico cómo hacemos la otra. Y tenemos que hacer las dos iguales, ¿vale? Bueno, pues me quedo trabajando esto
solo que la manga y ahora te cuento. Corazones, ya tengo una manguita hecha y os explico. Mirad, la manguita la hemos hecho recta totalmente. No hemos hecho ningún menguado, nada, totalmente recta. Durante 62 vueltas. Hemos hecho 62 vueltas a punto bobo. ¿De acuerdo? La manga mide desde la sisa hasta aquí, hasta el final del puñito, 16 centímetros y medio. ¿Vale? Tenemos de manguita. Vale. Ahora, recordáis que yo hice una vueltecita aquí en el punto del derecho para llegar a la manga. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con la espalda. Voy a anudar aquí mi hilo, voy a hacer los puntos de la espalda, los dejaré en espera de nuevo también en la aguja y me pondré a trabajar con la otra manguita, haciendo lo mismo que os acabo de explicar aquí. 62 vueltas a punto bobo. Ya tengo hecho los puntos de la espalda y ahora voy a empezar, como os he dicho, a hacer la otra manguita, ¿vale? Ahora paso el marcador, en esta vuelta sí la voy a pasar, pero ya después se diferencia perfectamente y no hace falta el marcador, ¿vale? Bueno, pues ya ahora lo que hago es que me dedico a hacer los puntos de la manguita hasta el otro marcador, como os he dicho, a punto bobo, durante 62 vueltas. Hago la manguita porque no hay que hacer ningún tipo de menguado ni nada, es totalmente toda recta. Hago la manguita y cuando la tenga terminada estoy de nuevo contigo para retomar los puntos del cuerpo. Corazones, ya tengo terminadas las dos manguitas, ¿vale? Y vamos a retomar el cuerpo. Entonces, como hemos hecho este delantero, hemos hecho la espalda, ahora estoy terminando, ya he anudado aquí el hilo y estoy terminando el otro delantero para ahora trabajar lo que es el cuerpo. Entonces voy a terminar este delantero y voy a empezar a hacer una vuelta. Ya todos vamos a trabajar a punto bobo, ¿vale? A punto bobo, teniendo en cuenta siempre los ojales, os lo recuerdo, los ojales. Y ahora, cuando demos la vuelta del revés, que será también a punto del derecho, vamos a hacer un aumentito, lo que es en medio de las manguitas, aquí, ¿vale? Para tener un poquito de margen a la hora de coser las manguitas. Voy a terminar esta vueltecita hasta aquí, doy la vuelta para atrás y cuando llegue aquí estoy contigo y te digo cómo lo hacemos. Ya estoy terminando los puntos de la vuelta del revés del delantero, ¿vale? Y los termino. Este hilito es donde hemos anudado para empezar a hacer este delantero. Y ahora vamos a aumentar aquí 4 puntos de esta forma, mirad. Relío en mi dedo y hago 1, 2, 3 y 4. Y sigo trabajando aquí en estas uniones. Cuando demos la vuelta y sigamos trabajando todos estos puntos juntos, tenemos que apretar en estas uniones, apretar bien el hilito, ¿vale? Y aquí también lo tenemos que apretar ahora para que se una bien, aunque luego esto va muy bien cosido, pero bueno, ya me pongo a trabajar lo que es la espalda. Y ahora, pues cuando llegue al otro delantero, pues vuelvo también a hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a trabajar también aquí 4 puntos, aquí en el medio, los vuelvo a aumentar y sigo trabajando. Y ahora voy a trabajar a punto bobo todo lo que es la parte del cuerpo del bebé. Sí, contando siempre con los ojales, ¿eh? No olvidéis los ojales. Si lo habéis hecho cada 20 vueltas, pues cada 20 vueltas. Tenerlo siempre eso en cuenta. Voy a trabajar y dentro de un momentito, cuando yo ya tenga terminado lo que es la largura de la chaquetita, os digo cuántas vueltas he dado yo y cómo la terminamos. Corazones, ya tengo hecha lo que es el cuerpecito de la chaquetita. Y hemos hecho un total de 30 vueltas.
30 vueltas a punto bobo. Bueno, pues ahora voy a pasar a coser, ¿vale? Voy a coser las manguitas, voy a rematar todos los hilos que tengamos y le vamos a poner los botoncitos. Yo le he puesto al final 3 ojales porque he hecho cada 24 vueltas, he hecho un ojal, ¿de acuerdo? Ya ustedes, si queréis ponerle más ojales, lo hacéis cada menos vueltas, como queráis, ¿vale? Yo le he hecho cada 24 y tengo 3 ojales. También voy a poner los botoncitos, en fin, bueno, ya tengo mi torerita prácticamente casi terminada. Voy a rematar todo esto que os digo, de costura y demás, y os la presento terminadita. ¿Vale, corazones? Venga, hasta ahora. Corazones, lista nuestra chaquetita de modelo Alicia, totalmente terminada, con su botoncito puesto, lista para lucirla, nuestro bebé. La parte de detrás. Pues nada, 1.000.000 de gracias por seguir hasta aquí. Un besote enorme, enorme, enorme. Cualquier consulta ya sabéis dónde estoy. Me podéis escribir que contesto todo.